La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Dios le bendiga. Tome asiento, por favor. La semana pasada les había compartido de la carga que el Señor había puesto en mi corazón, que sigue estando ahí, bien fuerte, sobre el entendimiento. Y se aumentó hoy en esta hora, en este tiempo, mientras le cantamos al Señor, la necesidad que el pueblo de Dios tiene de entendimiento. Y pensaba mientras iba cantando y escuchando muchas cosas, pensaba cómo es que desde el principio de los tiempos, desde la generación que salió de Egipto y fue caminando hacia la tierra prometida, a partir de ese momento, ya en ese momento empezó a haber esa necesidad, esa falta y al mismo tiempo necesidad de entendimiento. Hay como no es una maldición, se lo digo de esta manera para que más o menos me entienda, hay como una actitud cíclica en el creyente que se da desde esa época, desde el Éxodo, y que tenemos que romper con eso. Y al mismo tiempo el Señor también me ponía una carga, una carga nueva sobre mí, yo recibía una carga nueva sobre mí, sumado a lo que siempre hablamos con los hombres, en la reunión de hombres, sobre la formación, el crecimiento, el desarrollo de nuestros hijos, sumado a eso y en la misma dirección, qué responsabilidad que tenemos de que aquellos que han nacido en el Señor aprendan a conocerlo. Porque la generación del desierto, la que salió de Egipto, sabía de dónde salía, sabía de la miseria que escapaba, pero la generación que nació en el desierto no conocía la miseria anterior, entonces se quejaba por lo que le faltaba. Y la generación que nació en el desierto no conoció a Dios de la manera que sus padres lo conocieron. Y así sucede después con los reyes permanentemente, aquellos que nacen de una manera, van cambiando su relación con Dios. Así sucede con nuestros hijos. Nosotros sabemos, yo sé de lo que el Señor me libró, de lo que el Señor me rescató, de dónde Él me sacó. Yo sé las cosas que Dios hizo, yo sé cómo el Señor me prosperó, cómo el Señor me sanó, yo sé todo lo que puedo describir. Podría decirle infinidad de cosas que Dios ha hecho, y eso me alcanza o eso me sobra para poder decirle, y mi deleite es estar cerca de ti. Y mi deleite es sentarme a tus pies y mi delicia estar cerca de ti. Es. Porque uno entiende de lo que está hablando y entiende de dónde salió. Pero aquellos, como le decía a una joven la semana pasada, los que se han formado o nacido entre algodones, que no pasaron algunas de las miserias que nosotros vivimos, sino que han nacido conociendo ya lo que es una vida cristiana. Y tal vez algunos de ellos llegan a decir, pero para mí esto es lo normal, yo no conozco otra vida. No tienen entendimiento de lo que Dios ha hecho y es capaz de hacer. Y es nuestra responsabilidad llevarlos a sus pies para que lo conozcan. Si no, caemos nuevamente otra vez en la generación del desierto y otra vez al fracaso y después, ¿por qué es necesario caer para levantarse? ¿Por qué es necesario siempre estar empezando de cero? ¿Por qué no podemos ser capaces de ascender? Dios nos dijo en este año que Él nos llevaba hacia arriba, que nos cambiaba de posición, Dios nos llevaba a ascender y que hacia el año entrante Dios nos lleva a seguir ascendiendo. ¿Por qué es necesario caer para tener que ascender? Si uno siempre cae para ascender, está como ese cuento antiguo de la que tejía de noche, no, ¿cómo era? Tejía de día y descosía de noche, nunca avanzaba. ¿Conoce la historia? No, me voy a contar la historia de Penélope, no la de los autos locos, esa es otra. Que estaba esperando al novio, a su amado, que se fue a las guerras no sé cuáles, y entonces ella lo estaba esperando y se habían hecho una promesa y dijo que lo iba a esperar hasta que terminara de coser lo que estaba cosiendo. Tejiendo, perdón. Entonces, ¿qué hacía? A la vista de todos tejía y durante la noche destejía. Y así pasaron no sé cuántos años, pasaron que estuvo tejiendo. No creo que hoy ninguna se ponga a tejer así tantos años. Al día siguiente le dice, me clavó el visto, me busco otro. 2 días, no al día siguiente.
Porque es necesario siempre tener que estar empezando de nuevo cuando Dios nos quiere llevar hacia arriba. Tenemos que tener entendimiento de lo que Dios hizo. Quiero contarles o más o menos mostrarles en alguna manera la otra cara de la bendición de Dios y de la revelación de la fe. Es como esa cara que a veces no queremos ver o no queremos entender. Sabemos que al que cree, sabemos que si creemos en Dios, todas las cosas que nosotros pedimos, buscamos, esperamos, las recibimos. Sabemos que si creemos en Él, Él abre los caminos. Sabemos que si creemos en Él y le pedimos, Él nos da. Si llamamos, Él responde. Si buscamos, encontramos. Sabemos que la fe en creer en Dios y poner en actividad esa fe y poner en acción lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Sabemos que creer y activar lo que creemos, eso nos lleva a un destino de gloria, porque eso es lo que la palabra dice. ¿Usted está preparado para recibir esa bendición? Usted está destinado a recibir la bendición, pero tiene que prepararse a través de creer. Pero, hay un pero. Hebreos 11:1. Y voy a ir salteando algunos versículos para que me pueda ir entendiendo lo que voy a ir a explicarle ahora. Luego le voy a dar algunos anuncios antes de terminar para que sepa cómo viene, que ya estamos, oye, 10, 20 días, 21 días, 3 semanas, se terminó el año. Mire, tiene 3 semanas tiene para ponerse a tiro con Dios, 3 semanas para preparar el terreno para la bendición, 3 semanas para estar en sintonía con lo que Dios quiere hacer, 3 semanas para desandar lo andado, para andar lo que le falta, para romper las cosas que había hecho que están mal, para derribar los muros que había levantado y que están mal. 3 semanas, ¿cree que lo puedo hacer? Ahí también, al que cree, todo es posible, pero tiene que buscar entendimiento. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que el que lo ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pequeño resumen de lo mismo que le estaba hablando. Es imposible que usted reciba bendición si no cree. ¿Usted cree? ¿Qué cree? ¿Usted cree en Dios? Ahí ya, ¿qué pasó? Quedó el 25% nomás. Todos creen, vaya uno a saber qué. El 25% creen en Dios. ¿Usted cree en Dios? Ya tienen miedo, no saben para dónde va a salir disparando. Tienen miedo de contestar. ¿Usted le cree a Dios? Cada vez va bajando la cosa. No sé si es que sube el miedo o baja la convicción. ¿Usted cree? ¿Cree en Dios? ¿Le cree a Dios? ¿Cree lo que Dios va a hacer en su vida? ¿Está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para que Dios haga lo que quiere hacer en su vida? Siguen bajando. ¿Está dispuesto a poner en práctica la fe? ¿A sembrar la semilla de la fe? Usted ni sabe dónde se está metiendo, ¿no? ¿Está dispuesto a que Dios pruebe su fe? ¡Epa! ¿Qué pasó ahí? ¿Está dispuesto a que Dios pruebe su fe? Lo que no se prueba, no se pone en actividad. Ningún auto sale a la calle si antes no se lo probó. Es mentira lo de 0 kilómetros, ya tiene unos cuantos kilómetros hecho antes. Ningún motor sale a la calle si no se lo probó. Ningún cirujano empieza bueno, como chiste queda malo, porque claro, cirugiar no va, ¿no? Ningún cirujano empieza a operar si antes no se lo probó. ¿Usted está dispuesto a que Dios pruebe su fe?
Sin fe es imposible agradar a Dios, por lo tanto, es fundamental, es imprescindible, es necesario. Es como cuando usted está mirando esos, los clasificados buscando trabajo, que dice imprescindible tal cosa. Sí o sí tiene que, lo que sea. Le pueden decir buena presencia, le pueden decir conocimiento de inglés, experiencia en algún lado, tal o cual edad, presentarse vestido de tal o tal forma, tener alguna habilidad particular. Imprescindible. Si eso no está, no venga. No haga perder tiempo. Bueno, Dios le dice, si no tiene fe, es imposible. Imposible agradar a Dios. Si no agrada a Dios, es imposible que reciba la bendición. Lo que hace que agrademos a Dios, o el resultado de agradar a Dios, es el texto de Hebreos 4, si mal no recuerdo, que recité mientras estaba orando, que el texto que dice, acérquense pues al trono de la gracia para hallar gracia al oportuno socorro. Esa gracia que hallamos en Dios es cuando agradamos a Dios. Cuando agradamos a Dios, cuando somos agradables para Dios, Él extiende su gracia y nos permite entrar y usted recibe bendición. Para agradar a Dios tiene que tener fe. ¿Tiene fe? Por la fe, verso 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Se lo repito? Un hombre de fe construyó un arca preparándose para el diluvio que venía. Pero si llueve, usted no viene al culto. ¿Tiene fe? ¿Es capaz de permitirle a Dios que pruebe su fe? Verso 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Un hombre de fe salió ante el llamado de Dios sin preguntarle a Dios cómo, a dónde y por qué. ¿Sale usted en respuesta al llamado de Dios sin preguntarle a Dios cómo, dónde y por qué? Cuando el Señor te manda, se le debe hacer bien fácil, bien fácil. A predicarle a la vecina, esa es fácil. Si se lleva bien con la vecina, si no es un problema, ¿no? Primero se tiene que arreglar, tiene que pedir perdón, esto es todo un bardo. Pero supongamos que se lleva bien. No demasiado bien, porque si anda chismeando con la vecina, tampoco le pueden, ¿qué testimonio le va a dar? Entonces hay que andar ahí más o menos, mitad de camino. Dios te manda a predicar a la vecina. Algo fácil. Señor, es de Dios, dame una señal. Señor, que cuando yo salga a la calle, la vecina tenga puesta una escoba color azul. ¿Qué sé yo? ¿Tiene fe para responder al llamado de Dios sin preguntarle cómo, cuándo y dónde? Entonces el Señor le dice que esto lo digo porque me conocen y saben que no es una manipulación, ni mucho menos. Pero el Señor le dice que ponga 1.000 pesos en el protemplo. Fuera, Satanás, le dice. El diablo inmundo me quiere dejar sin plata. Te reprendo, espíritu, ¿de qué podría ser? A ver. ¿De qué podría? Espíritu antieconómico. Viste que hay espíritu de todo, ¿no? A cualquier cosa le ponen espíritu. Entonces, hace así, o sin preguntar cómo, dónde y cuándo, actúa según lo que Dios le diga. No terminó la cosa todavía, ¿eh? Se va poniendo más brava. ¿Sigo? Se va poniendo más brava. 11, perdón. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Cree usted aunque sus ojos le muestren lo contrario? ¿Es capaz de creer que Dios va a restaurar su casa, sus hijos, su matrimonio, aunque esté todo roto, destruido?
¿Es capaz de creer que Dios le va a dar la casa que está esperando aunque no tenga un peso partido? ¿Es capaz de creer que va a tener o cambiar el auto que quiere aunque no tenga medios ni manera? ¿Es capaz de creer? Bueno, en eso somos buenos para la amén adentro, pero de ponerlo en práctica y de esperar y saber que Dios lo va a hacer. Porque otro de los problemas que tenemos los cristianos como cristianos, así como ese conflicto de la generación, de la siguiente generación, la generación del desierto, tenemos un problema de dialéctica. Son como, mire, estos días pasamos unas experiencias con mi amigo, mi perro. Mi amigo, mi perro. Mi amigo, mi perro es un caso bárbaro. Yo le cuento, mi amigo, mi perro es un show. Atrás de la reja es remacho. Del otro lado de la reja se esconde, raja. Vio un perro a 100 metros y salió corriendo para el otro lado. Lo que él no tenía calculado es que del otro lado venía otro perro. No sabía para dónde salir corriendo. Empezó a correr para cualquier lado, se tragó, se llevó puesto un alambrado. Se fue de frente contra el alambrado. Yo dije, este se cortó todo, nada, zafó, nada, no se hizo nada. Así como mi perro, somos nosotros que levantamos las manos, decimos amén y adoramos adentro de la iglesia. Donde estamos seguros, donde estamos contenidos, donde no nos vamos a enfrentar a nada, ni tenemos que tomar decisiones difíciles ante nada, si estamos adentro de la iglesia. Ahora, cuando salimos al conflicto, cuando los corajudos que dijeron que están dispuestos a que Dios pruebe su fe, cuando Dios prueba su fe, ¿sigue levantando las manos, adorando, diciéndole gracias, si eres digno, y diciéndole me postro ante ti, todas esas cosas? ¿Ves? Está dentro de la iglesia, lo decimos fácil. Cuando Dios prueba su fe, entonces viene que lo echan del trabajo, se queda sin plata, surge una enfermedad, hay un conflicto grave, se rompe todo lo que estaba ordenado. ¿Adora a Dios o culpa a Dios? ¿Adora a Dios o le empieza a preguntar todo el por qué? Sin embargo, Sara, siendo estéril, creyó, porque sabía que era fiel el que se lo había prometido. Escúcheme, le voy a desmenuzar este versículo. Creyó porque sabía que era fiel el que se lo prometió. O sea, no es que Sara creyó lo que le dijo. Creyó al que se lo dijo, entendiendo que si él me lo dijo, lo que me diga es. No importaba qué le dijera. En este caso era que iba a tener un hijo siendo estéril. No importaba. Ella creyó que era fiel el que se lo había prometido. Si Dios lo dice, Dios lo hace. ¿Usted es capaz de creer que si Dios lo dice, Dios lo hace? Ese fue el conflicto de Pedro. Ante esa misma situación, la misma situación de Sara, viene el fantasma caminando, lo que ellos creían, pensaban que era el fantasma, estando Pedro junto con los demás discípulos en la barca en medio del lago, antes que se desatara la tormenta, pero en medio de la noche completa, lo ven allá, era Jesús. Y cuando lo ven ahí de lejos, Pedro le dice, Señor, si sos vos, mandá que yo vaya. Sabía que era fiel aquel que había prometido. No sabía si lo que veía era Jesús. Tus ojos te pueden confundir. Él necesitaba la convicción de que ese era Jesús, porque si era Jesús, no importara lo que le dijera, lo que él dice, él hace. Entendimiento y convicción. Pero nosotros buscamos asegurarnos a vista de nuestros ojos. Nosotros buscamos asegurarnos con las señales en lo material. Nosotros queremos estar seguros del paso que vamos a dar. No fue eso lo que hizo Pedro. Cuando quiso asegurarse del paso que iba a dar, escúcheme bien, lleve esto a su vida. No quiero meterme mucho en esto ni extenderme, quiero leer bastante más todavía, pero ponga esto en su vida, llévelo a sus situaciones diarias. Cuando Pedro se detuvo a mirar el paso que iba a dar, ¿qué pasó? Se hundió. Cuando sacó los ojos de Jesús y miró dónde estaba parado, su mente le dijo, obviamente, por supuesto, su mente le dijo, es imposible que estés parado en el agua. Y tenía razón. O sea, no fue ninguna cosa extraña, no estaba loco.
No fue el diablo engañándolo, era verdad. Es imposible que estés parado en el agua. Vio, procesó, razonó, se hundió. Cuando usted está esperando que Dios haga, solamente asegúrese de que Dios está. Y si Dios está, lo que Dios dijo que hace, Dios hace. Y si Dios está, no se ponga a mirar el camino que está andando. Mire solamente hacia Él. Es como cuando, uno va... Bueno, Solano no sé qué les pasó, pero de golpe están arreglando calles por todos lados, ¿no? Pero uno va manejando, no sabe qué mirar. Si mirar al piso por los baches, si mirar a los que cruzan cruzan porque sí, sin mirar al cruzar, si mirar a los autos que vienen como quieren, uno sabe a qué prestar la atención primero. Conclusión, yo aprendí de la palabra, solamente para adelante. Miro para adelante, me como cada pozo. Es terrible, pero miro para adelante, solamente para adelante. Como dice el capítulo 12, el siguiente de esto donde estamos, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el que la hace, el que la pone en mí y el que hace que esa fe dé fruto. Usted para creer tiene que mirarlo solamente a Él, no mire su realidad. Su realidad es algo temporal. El resultado de la fe es algo eterno. Sus ojos son naturales, materiales y temporales. La fe y el que envía la fe y el que maneja la fe es eterno. No podemos analizar con ojos naturales las cosas de Dios que son eternas, como a veces cuando se hace el análisis de historia o de política, y siempre salta uno diciendo, no analices las situaciones de hace 100 o 200 años según la realidad de hoy, porque vas a hacer un análisis equivocado. Si yo, por ejemplo, le digo, ¿por qué Dios permitía la esclavitud? Usted me va a decir, Dios es injusto. Y eso no es que es injusto, eso es una situación temporal. Tenía que ver con la situación del momento, con la época, con el tiempo de ese momento. Dios lo que hizo fue darle honor a los esclavos. En ese momento estaba bien visto. Hoy sería algo fuera de lugar. De la misma manera, no analice con ojos carnales lo que Dios va a hacer, que es espiritual. Crea en lo que Dios va a hacer. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Creyendo lo que era imposible, haciendo caso solamente a la palabra de Dios, actuaron correctamente en fe y los muros cayeron. Me detuve ahí porque cantamos hoy, los muros caerán. 31, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz cuando cayeron los muros de Jericó. Y acá me detengo. ¿Y qué más digo? Y esta es la parte, el lado oscuro, el lado oculto de la fe que yo quiero que usted aprenda a conocer para conocer a aquel que tiene el poder de darle todo lo que usted necesita. Cuando tenga una necesidad, mire al Dios eterno. Cuando tenga una necesidad, adórelo a Él. Olvídese de las situaciones que lo envuelven, de los temores que lo agolpan. Olvídese de los conflictos, ya sea políticos, sociales o económicos. Olvídese de los problemas, de los paros, de las huelgas. Olvídese de todo. Créale a Dios. Pero tener fe también significa, 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, aunque habiendo alcanzado buen testimonio mediante la fe, o sea, pusieron en práctica su fe, creyeron a Dios contra toda
toda circunstancia, creyeron a Dios, soportaron todo este tipo de conflictos. ¿Usted es capaz de permitir que Dios pruebe su fe? Ahora ya no me dice amén. Soportaron a Dios en todas las situaciones, como Pedro se mandaron al agua. Aunque dieron buen testimonio por su fe. ¿Está leyendo el versículo? ¿Qué dice? ¿Cómo termina? No recibieron la promesa. No recibieron la promesa. ¿Está dispuesto usted a que si no recibe la promesa a seguir creyendo en Dios? ¡Ay! Esto significa tener fe. Tener fe empieza versículo 1 diciendo, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando no recibimos la promesa, nos alejamos de Dios, nos cansamos de Dios, nos quejamos con Dios, aún criticamos a Dios o a la obra de Dios. Otros más espirituales, cuando no reciben la promesa, dicen, ¿no es de Dios o no está Dios ahí? Sin embargo, me está diciendo que esta gente estaba perfectamente bien delante de Dios y que su vida y su actitud fue correcta delante de Dios y que tenían todas las condiciones para merecer el premio porque actuaron correctamente delante de Dios, pero no recibieron la promesa. Esto es la fe. Gracias a esto, 2 versículos más, termino esto y voy a otro y nos vamos. No recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Romanos capítulo 3. Verso 23. No recibieron la promesa, no recibe la promesa, soportó las aflicciones, soportó las luchas, se acerca a Dios, cree en Dios, espera en Dios. Ahí está la diferencia que hace si yo voy a ser una persona que triunfa o una persona que fracasa. Ahí está el punto que me dice si yo voy a recibir las cosas o no recibir. ¿A qué viene usted a Dios? ¿Para qué se acerca a Dios? ¿A qué viene a la iglesia? ¿A qué viene el culto? ¿Cuánto tiempo le dedica a Dios? Suponiendo que me hubieran contestado todas las preguntas anteriores, ahora esta no me la conteste. ¿Habla usted con Dios? Tampoco la que sigue. ¿Ora? No conteste nada, no me interesa, no se chusma. ¿Cuánto tiempo de su vida le dedica a Dios? Porque Hebreos 4, cuando dice para hallar gracia al oportuno socorro, no dice el versículo, no dice, acérquese pues al trono de la gracia para hallar bendición, prosperidad, sanidad y restauración. No dice. Acérquese pues al trono de la gracia para hallar la casa nueva, el auto nuevo. No dice. Acérquese al trono de la gracia para ser sanado. No dice. Para que su marido vuelva. Tampoco dice. No dice. ¿Qué dice? Para hallar. ¿Por qué necesito misericordia? ¿Por qué necesito gracia? Porque Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, patadita en el traste, de la gloria de Dios, destituidos. No nos corresponde, no nos pertenece, no tenemos derecho, no tenemos por qué recibir. Dios no tiene por qué hacer nada de lo que le pedimos. ¿Por qué hace entonces Dios lo que le pedimos? Porque Él es fiel, porque le creo y porque vengo a Él. ¿Cuándo hace Dios lo que le pedimos? Y llegamos al kit de la cuestión. Cuando usted cree a Dios, se postra ante Dios y lo adora a Él.
Como le estoy diciendo, 3 semanas le restan para ponerse a tiro. 3 semanas para entender quién es Dios, a quién venimos, qué es lo que esperamos y para qué venimos a Él. Porque llegando fin de año, este año cuando se cumpla, se cierre la palabra que el Señor nos dio empezando el año anterior, que este año era año de conquista, de expansión, de establecimiento, que Él nos lleva a colocar una posición que Él tenía pensada para nosotros desde el principio del tiempo, una posición más alta de la que nuestra realidad nos relata y nos acompaña, el lugar correcto que Él pensaba. Capaz que usted está viviendo en el subsuelo, pero el Señor quería que usted viviera en un 5.º piso. Capaz que usted está viviendo en necesidad, pero Dios quería que viva en abundancia. Pero las situaciones, vamos a ser como hacemos siempre, le echamos la culpa al resto. El jefe, el maestro, mi esposa, mi esposo, mi hijo, mi padre, mi madre, el vecino, la cuñada, la suegra, hicieron que yo esté en esta condición. Dios quiere sacarme de esa condición. ¿Cómo me saca Dios de esa condición si no lo hizo hasta ahora? No es matando ni a la suegra, ni a la cuñada, ni al jefe, ni al tío, ni al primo, ni al vecino, ni a la esposa, ni al esposo, ni al hijo, ni al padre. No es así. Es llevándote a cambiar tu cabeza y entender quién es Él, rendirte ante Él, adorarlo solo a Él, venir a buscarlo a Él. Venir a buscarlo a Él. A veces me vienen un montón de situaciones a la cabeza de historias de familia. Seguramente a más de uno de ustedes le pasará. A mí, yo viví, esto que le voy a contar, lo viví como hijo y lo vivo como padre. La misma cosa de los dos lados. Te acercás habiéndote casado, ya no vivís con tus viejos, pasa el tiempo, vas a la casa de tus viejos y te atienden a cuerpo de rey. Y ni que al verse está la abuela, te llena de comida hasta para la semana que viene. Y tu vieja, para hacerte la guerra con tu mujer, te hace la comida que te gusta, la mejor comida, todas esas cosas que ya sabemos cómo es, ¿no? La misma situación la vivo al revés. Llegan los hijos a casa y uno quiere, pero darles de todo, atenderlos que se sientan re bien, que estén 10 puntos, que disfruten. ¿Qué querrá Dios, Padre eterno, como dice Isaías capítulo 7 o 9? Padre eterno. ¿Qué querrá Dios con nosotros, sus hijos, cuando llegamos a su casa? Darnos, 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 darnos. No es un invento, no es un capricho mío, la Biblia lo dice. La Biblia dice que el Señor prepara banquete para mí. Y en revelación y en palabra profética y hablando en las reuniones, el Señor lo ha dicho más de una vez, la mesa está servida, solamente que ustedes no se sirven. Están llorando porque no tienen el vaso de agua cuando está la bebida refrescante en el altar. Pero esa es otra historia, es otro cántico. Dios dice, prepara mesa. Dios recibe a sus hijos. Dios recibe. Por eso entramos a la casa a buscarlo a Él. No qué es lo que Él me va a dar. Y cuando lo busco a Él, Él me da. ¿Qué pasa si viene su hijo a su casa? Si no tiene hijos casados, piensa el hijo que vive en la casa. Y se levanta y en vez de decirle buen día, le dice dame plata. No es una situación nada extraña esta, ¿eh? ¿Qué pasa? Usted obviamente le va a dar. Igual le va a dar. Pero ¿con qué ganas se lo da? Y si el tipo viene y es vivo, como nosotros con Dios, entonces primero saluda, se toma unos mates, necesitas algo, que no diga necesitas que te compre algo porque ahí ya hay problema, uno ya sospecha. Claro. Tampoco que haga la cama antes de tiempo porque es peligroso. ¿En qué anda este pibe? Pero viene ahí, se queda, conversa hasta un rato con uno, dice, ¿sabés qué necesito? Capaz que no, bueno, no diga cantidad, necesito plata o necesito tanto, ¿no le da más? No sea rata. ¿No le da más? Si puede, obviamente, ¿no? A veces, ese de rata, a veces es de rata. Cuando venimos ante Dios a adorar a Dios, el Señor da, el Señor da. Todo lo que usted lucha por recibir está en el trono y en la casa del Padre.
Todas aquellas cosas que usted hasta se afana, como dice Efesios, y se afana en tiempo y deja tiempo de adorar a Dios y se pone más cargas de trabajo y se busca más trabajos y falta el culto porque tiene que trabajar. Todas esas cosas las encuentra en el trono y en la casa del Padre. Por eso es que Él nos da gracia, porque no merecemos nada, pero adorándolo a Él recibimos todas las cosas. Adorando a Él, recibimos todas las cosas. ¿Qué es lo que va a hacer usted en estas 3 semanas que restan? Viene para el año próximo un tiempo de bendición sobre su vida. Viene un tiempo donde el Señor lo va a llevar todavía aún más. La condición en la que termina este año va a ser el piso en la que empieza el año siguiente. La bendición que Dios le dio ahora va a ser el piso y va a ser el año que viene, va a ser el recuerdo de lo que fue. Usted va a progresar en el sentido correcto. Me importa un cuerno los pronósticos políticos, no me interesa lo que digan. Desde el presidente hasta el último pinche, no me interesa. No es que no les haga caso. No les creo a ellos, no me interesa lo que digan. Yo creo en el que está por encima. Como dijo Sara, sabiendo que el que prometió es fiel. Yo creo en ese. Y ese dice que usted va a prosperar de verdad. ¿Qué significa prosperar? Que cada vez esté mejor. Y el año que viene mejor, y el otro mejor, y un poquito más, y un poquito más, y un poquito más. Como capaz que algún abuelo le contó una historia, que llegó sin nada y empezó que una cosita, el otra, y me hice la casita, y esto y otro, como se hacía hace 50, 60, 100 años, póngale 100 años. Eso es prosperar de verdad. Cuando usted adora a Dios, adora a Dios. Por eso les dije hoy en el mensaje de la tarde, que nada impida que se acerque a presentar la alabanza y adoración, que nada impida. Porque las situaciones que golpean nuestra vida alrededor son muy fáciles para distraernos. Los problemas, los conflictos son reales, son fáciles de distraernos, pero esta gente de lo que yo estuve leyendo no se preocupaban por eso. ¿Por qué ellos se dejaron aserrar, cuchillar, apedrear, matar, quemar? ¿Por qué lo hicieron? Porque sabían por quién estaban, sabían a quién iban, sabían por quién peleaban, sabían en quién creían. Ellos tenían verdaderamente fe. Tengo que terminar preguntando lo mismo. ¿Usted tiene fe? ¿Le cree a Dios? ¿Y es capaz de creer que Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer? ¿Y es capaz de soportar la prueba de la fe? ¿Y de adorarlo a Él? ¿Y que nada lo separe de adorarlo a Él? Si usted entiende esto, si usted toma este principio y se lo lleva a la práctica y lo vive en la práctica, el año que viene va a ser bendición, bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición. El año que viene usted va a estar solamente en una vida en ascenso. Se va a cumplir sobre su vida la palabra de los Salmos que dice: la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. En aumento, su vida va a estar en aumento. El año que viene va a ser un año de bendición. La iglesia toda va a ser bendecida. No importando lo que pase alrededor, seguirán cayendo 1000 y 10.000, pero a vos no te va a llegar. Seguirá habiendo problemas y crisis, pero a vos no te va a llegar. Seguirá habiendo muertes en Egipto, pero a vos no te va a llegar. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.